una cosa que es maravillosa de este lugar es que es un horizonte espiritual. Y aparte de toda la liturgia, el tema católico, cristiano de los monjes benedictinos, que es muy antiguo así. Alguien me preguntaba, oye, pero no está el Vía Crucis. Pero si el Vía Crucis es algo del siglo XIX. San Benito es del 580, 10 siglos antes. O sea, aquí todo es antiquísimo. Primero hubo un concurso en que la Escuela de la Católica del Paraíso hizo un plan maestro y se alcanzó a construir solamente un edificio, que es el de las celdas, que son las habitaciones de los monjes. Y después a Martín Correa y a Gabriel Guarda le encargan, siendo muy jóvenes, o sea, personas recién tituladas, no tenían experiencia. Y en esa época no tenías Google, ni Pinterest, ni tener referentes a la mano, sino que tampoco tenían tantos referentes. Cuando la gente habla de Ronchamp, de la Tourette, ¿sí? ¿Cuántos vieron de eso? Nada, nunca habían ido a verlo. No. Hoy en día todos van todos los años a ver eso. En ese minuto no estaba Art Daily. Entonces ellos no tenían referentes, era intuitivo. Entonces la arquitectura moderna tenía un paradigma como muy evidente, que era como el despojo de la decoración. Y a partir de eso, y la nobleza de los materiales, la visión de la estructura y ciertas cosas que para ellos como jóvenes y viviendo, porque ellos se demoraron en diseñarla todo el año, entonces estas oraciones les produjo creatividad de lo que ellos estaban viviendo como monjes. Entonces dijeron, uy, esto es la simpleza, como el desierto, la iluminación como protagonista del espacio, más que cualquier otra cosa. Pero una cosa muy bonita es que los benedictinos siempre se ponen en los cerros y miran la ciudad. No están alejados, pero sí en el cerro. Es como la huida de la ciudad. San Benito hizo eso. Él se fue a Subiaco, escaló la montaña. Es como muy del Antiguo Testamento, como subir a la montaña y mirar desde allá las cosas. Aquí estamos nosotros empalmados con el Manquehue, en este cerro, como que no está en la cumbre de la iglesia, del templo. Está el Manquehue a su poniente. A su oriente está, pero exacto, el provincia. Y justo hacia su norte, el Plomo, el Valle del Plomo. Y si tú vas a la cumbre, que el espacio que ellos tienen más arriba es el cementerio, porque los monjes mueren acá. Y también es bonito, también es moderno. Y al lado del cementerio hay una pirca inca. Es decir, que de algún u otro modo fue una huaca. Y bueno, estamos acá en el O Santiago, en Festival O Santiago. Súper importante también que el festival abra o invite a estos espacios contemporáneos, y se quedaron ahí, de 100 personas. Y se quedan y también tienen esa experiencia monástica, en el fondo de arrancarse un poco de la ciudad para quererla más también, po. O sea, como volver renovado, así como volver así un poco resucitado a la ciudad y haber visto el silencio, la concentración, la contemplación, escuchar música espiritual, pensar así tal vez, aunque sea un poco brevemente, y eso tal vez uno vuelve de otra manera a la ciudad, po. Yo creo que eso es muy atinado del Festival O Santiago, en que detecta esos lugares para poder invitar a las personas.